Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Huggins, una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenson y previa a una pequeña oración les traduciré un mensaje de nuestro anciano en la fe, Bob Peck. Padre amado, que el mensaje de hoy no sea de mis palabras, sino que procede de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y este es el mensaje. Este mensaje empieza con una breve historia de hace unos meses, o quizá un año. Iba por ahí tranquilamente, y un día me vino a la mente este versículo, que habla de que Dios renueva nuestra juventud. Como seguidor del movimiento de la palabra de fe, sabía que eso significaba que uno encuentra la promesa de Dios de renovar tu juventud, la reclama y la confiesa. Mi juventud se renueva, mi juventud se renueva. Entonces, me di cuenta que para practicar correctamente el mensaje de la palabra de fe, debería ir al versículo y citarlo correctamente. Lo busqué, pues, y encontré que está en el Salmo 103, versículo 5, donde dice, hablando del Señor, ¿quién sacia tu boca con cosas buenas? De modo que tu juventud se renueva como la de las águilas. Eso me impactó. El Señor comenzó a abrirme los ojos para ver algo diferente a todo lo que había visto antes. Pensé que ese versículo prometía una juventud renovada, así que podemos usarlo para confesar y reclamar esa promesa. Pero al analizarlo, me di cuenta que no promete la renovación de la juventud. Promete que el Señor saciará nuestra boca con cosas buenas. Y si permitimos que nos satisfaga con todo lo bueno que quiere poner en nuestra boca, resultará en la renovación de nuestra juventud, como un efecto. La interpretación tradicional del mensaje y la palabra de fe no es errónea. Puede usarse como una promesa para confesarla, pero este versículo se entiende mejor como le he estado explicando. Dios promete saciar nuestra boca con cosas buenas, y la renovación de la juventud es simplemente una consecuencia de ello. Esto me abrió los ojos a algo nuevo, que técnicamente he sabido durante los aproximadamente 40 años que yo conociendo el mensaje de la palabra de fe. Pero de vez en cuando necesitas entusiasmarte nuevamente con ello y empezar a practicarlo de nuevo. Así que, antes de hacer eso, antes de llegar a esta parte sobre Dios satisfaciendo nuestra boca con cosas buenas, quiero hacer un repaso del mensaje de la palabra de fe y de qué se trata. Porque, como digo, podemos olvidarnos y pensar que estamos practicando algo cuando en realidad estamos dejando escapar más de la mitad. Y entonces te preguntas, ¿por qué no funciona bien? No solo eso, sino que me di cuenta que mucha gente ha venido a Cristo, se ha unido a la iglesia, se ha vuelto activa desde que se impartieron las enseñanzas de la palabra de fe. Y muchos de nosotros solo hemos aprendido la palabra de fe escuchándolos a otros e imitándola. Nunca hemos escuchado la doctrina real para saber qué es y cómo se practica. Una doctrina a la que se hace referencia como el mensaje de la palabra de fe o el movimiento de la palabra de fe, no como el término doctrina de la palabra de fe, pero si es una doctrina, más vale que sea una doctrina bíblica. Si no es una doctrina bíblica, entonces es solo una moda pasajera y debemos seguir adelante. Así que establezcamos, ¿es esta una doctrina bíblica? Definamos primero cuál es la declaración concisa para resumir qué es la doctrina de la palabra de fe o el mensaje de la palabra de fe. La descripción concisa que he encontrado de la doctrina de la palabra de fe es, cito, escucha la palabra de Dios, créela en tu corazón, confiésala con tu boca y tendrás lo que digas. Así de simple, pero ¿está en la Biblia? ¿Cómo lo respaldamos con la Biblia? El versículo o pasaje más famoso de la palabra de fe en la Biblia es del de Marcos,
capítulo 11, versículo 23, donde Jesús dice: porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se cumplirá, le será hecho. Esos son los fundamentos de la doctrina y la enseñanza de la palabra de fe, que la mayoría de nosotros hemos escuchado durante muchos años. Y Kenneth Hagin, gran hombre de Dios, no escribió eso. El evangelista Marcos lo escribió y simplemente estaba citando a Jesús. Así que no cumplen o no le den el crédito a Kenneth Hagin por el mensaje de la palabra de fe. Proviene de Jesús. Está ahí mismo en la Biblia. Pero como que suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Acaso basta con confesar y creer que sucederá? Necesitamos más testigos que lo confirmen. No deberíamos creer nada basándonos en un solo versículo. Deberíamos tener varios versículos que concuerden y testifiquen lo mismo. Y aquí tenemos otro pasaje famoso de la palabra de fe. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, donde el apóstol Pablo dice: ¿pero qué dice? La palabra está cerca de vosotros, está en vuestra boca y en vuestro corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Kenneth Hagin no inventó el término palabra de fe, lo hizo el apóstol Pablo. Proviene de Pablo y Pablo dice: es la palabra de fe que predicamos. Pablo se llama a sí mismo predicador de la palabra de fe. La palabra está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. ¿Para qué? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo entendiste? Con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es como se obtiene la salvación. Y si no crees en el mensaje de la palabra de fe, si no crees que este principio de la palabra de fe funciona, no puedes ser salvo. La única manera de ser salvo es escuchando la palabra de Dios acerca de tu salvación por medio de Cristo, creer en ella con tanta convicción que hablemos con nuestra boca palabras de oración y palabras de fe, haciendo de Jesús nuestro Señor y Salvador. Esa es la enseñanza, los principios o la doctrina de la palabra de fe. Y así es como nos salvamos. En segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13, Pablo continuó diciendo: y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, yo creí y por eso hablé. Nosotros también creemos y por eso hablamos. Ese es el principio de la palabra de fe. Escuchar la palabra de Dios, creer en ella, tener fe basada en la palabra de Dios y gracias a ella y luego hablar en consecuencia. Esa es la palabra de fe. Y no empezó con Kenneth Hagin en el 1960, aunque debo admitir que el otro día hice una búsqueda por internet y el Google del navegador es bastante bueno. Simplemente escribí palabra de fe y lo primero que apareció fue Kenneth Hagin. Pero él no la inventó, porque Pablo ya la predicaba hace 2000 años. La palabra de fe que nosotros predicamos, pero Pablo tampoco la inventó. Jesús le enseñó, según dice en Marcos capítulo 11, versículo 23. Comenzó con Jesús, pero ¿saben qué? Ya se practicaba incluso antes de que Jesús lo enseñara. Puede remontarse hasta Abraham y encontrarse este principio de la palabra de fe en práctica cuando Dios se le apareció y le dijo: tendrás un hijo. Abraham creyó a Dios y no a lo que veía. Y Dios le dio un nombre nuevo que significa padre de una multitud. En aquel día Abraham oyó la promesa de Dios, la creyó en su corazón y comenzó a hablar, llamándose a sí mismo padre de una multitud. Y así sucedió, tal como Jesús lo enseñó en Marcos 11:23. No es un concepto nuevo, no es una invención reciente, es incluso mucho más antiguo que Abraham. La palabra de fe es la forma en que el Dios mismo obra.
Si quieres llegar al origen del mensaje de la palabra de fe, puedes remontarte en la Biblia al Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En los siguientes versículos se profundiza en cómo Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 3 dice, Dios, sea la luz, y hubo luz. En el versículo 6 dice, dijo Dios, sea el firmamento. Y en el versículo 9 dice, dijo Dios, que se junten las aguas que están debajo de los cielos. Así creó Dios todo al principio. Este es el mensaje de la palabra de fe. Y no comienza con que nosotros inventásemos una doctrina, sino con Dios y cómo Él creó todas las cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Dos versículos más adelante, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Esto es, de nuevo, una reformulación de Marcos 11:23. Hablar y creer. Nos dice que al principio Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, Dios dijo más allá, y luego en hebreo se nos explica que la fe es lo que da sustancia a las cosas que no se ven, y que esas cosas están formadas por palabras. Así es como Dios creó el universo. Dios está poniendo en práctica el mensaje de la palabra de fe. En Juan capítulo 1, en los versículos del 1 a 3, dice, en el principio era el verbo, y entendemos que el verbo se hizo carne, y ese es Jesús. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, el verbo, Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue hecho por palabras de fe, por Dios hablando y creyendo, y dando sustancia a la fe a lo que las palabras de Dios habían formado. Esa es la doctrina, los principios y el concepto de la palabra de fe. Así es como funciona. Pero eso es Dios. Quiero decir, estoy diciendo que podemos ser como Dios. No soy el único que lo dice. La Biblia también lo dice. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. El mismo capítulo donde Dios dice y se crean las cosas. En ese mismo capítulo, en el versículo 26, dice, nuevamente creando con palabras, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esto es Dios diciendo una vez más. Pero, ¿qué dijo esta vez? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, aquí estamos discutiendo si se puede esperar que el hombre opere según los mismos principios de la palabra de fe en los que opera Dios. Porque esto suena elevado y sublime. Pero acá dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Qué significa semejanza? Lo busqué en la concordancia del señor Strong y encontré que la palabra que se tradujo como semejanza es en realidad la palabra hebrea demuth, que puede significar semejanza o similitud. Bueno, todavía tenemos semejanzas. ¿Y qué significa ser hecho a imagen de Dios? Entonces decidí hacer algo realmente interesante. Ya llevaba unos 40 o 50 años, más o menos, estudiando la palabra. Y finalmente se me ocurrió buscar la palabra semejanza en el diccionario. Si Dios dice que fuimos creados a su imagen y semejanza, pues bien,
Averigüemos qué significa eso. Y descubrí algo profundo. ¿Saben qué dice el diccionario sobre la palabra semejanza? Significa la cualidad o el estado de ser semejante. Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así es simple. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no vamos a poder actuar con palabra y con fe si esos son los fundamentos de quién es Dios y cómo obra Dios? Dije que esta palabra hebrea puede significar semejanza o similitud. En el diccionario, similitud también significa contraparte o doble. Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que sea nuestra contraparte, nuestro doble. Ahora bien, no estoy diciendo que el hombre sea Dios, pero Dios está diciendo que creó al hombre a su imagen y semejanza para que sea su contraparte, su doble. En otras palabras, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que, junto con Dios, pudiera interactuar con él en aquello en lo que Dios mismo actúa, como su contraparte acá en la tierra, haciendo las veces de Dios en la tierra. Y esto no me lo estoy inventando, eso está en la Biblia. Pero necesitamos que nos hagan entender, porque es algo muy difícil de creer. Es algo tan sublime e inverosímil. Nos hace decir, no, ¿cómo puede ser? ¿Qué va a ser? El diablo quiere convencernos de que no creamos en estas cosas, diciéndonos que no somos dioses, que solo somos unos gusanos insignificantes, que no podemos hacer nada. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Estoy citando la Biblia. Estoy convencido de que Satanás y la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros intenta disuadirnos, porque si eso es cierto, si el hombre fue creado a imagen de Dios para ser su contraparte en la tierra, eso significa que tenemos la responsabilidad de gobernar el planeta de Dios, sobre el cual Él le dio dominio al hombre. ¿Recuerda? Dijo que tenga dominio, señorío. Se supone que debemos ejercer dominio, pues fuimos creados a imagen de Dios, quien opera mediante la palabra y la fe. Entonces, ¿no sería lógico que ejerzamos dominio mediante la palabra y la fe como Dios, como su contraparte? Él sigue siendo Dios, creó los cielos y la tierra, pero le dio al hombre dominio sobre la tierra para que fuera su contraparte, para que sea quien gobierne la tierra en nombre de Dios, de la misma manera que Dios gobierna con palabras y fe. Y no veo otra forma de definir esto que no sea simplemente tergiversar la palabra y decir no, que no significa lo que dice. Por eso es solo una excusa, un intento de eludir la responsabilidad. Porque nuestra carne le teme a esa responsabilidad. Debo admitirlo, mi carne le teme a esa responsabilidad. Pero está ahí, en la palabra. Así que bien podrías aceptarlo y seguir adelante. Y si piensas que esto suena demasiado bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Significa esto que podemos decir cualquier cosa y se cumplirá? En realidad, no. Hay un límite para el mensaje y la palabra de fe. No puedes usarlo a tu antojo para cualquier cosa. Recuerda, el mensaje y la palabra de fe es la idea de hablar con fe, creyendo que tienes lo que dices. Pero en Romanos, capítulo 10, versículos 17, nos dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si el mensaje de la palabra de fe funciona, hablando y creyendo, y la fe viene al escuchar la palabra de Dios, eso significa que no puedes usar la fe para nada que Dios no haya autorizado con sus palabras en primer lugar. Así que no te preocupes, el sistema tiene un mecanismo de seguridad. No vas a inventar accidentalmente una idea que Dios nunca inventó y de repente Él se ve obligado a hacerlo solo porque la dijiste. No, es la fe la que da la sustancia a estas cosas. Y la fe solo viene al escuchar la palabra de Dios y descubrir lo que Él autoriza. Y luego tener eso como base para la fe que da sustancia a lo que decimos. Me gusta explicarlo así, en términos de un reino o un monarca, porque Dios es rey.
La palabra de un rey es ley. Cuando un rey habla, su palabra es definitiva. A diferencia de una democracia donde votamos sobre el significado de las palabras o cuál será la ley. En el reino de Dios no votamos, Él es rey. Él decreta. La palabra del rey es ley. Tan pronto como se oye la voz que sale de la boca del rey, ya es ley. Ahí está establecido, está hecho, está consumado, es la ley. Y todo lo que está fuera de la palabra del rey está fuera de la ley. Y la fe no se aparta de la ley de la palabra de Dios. No tienes que preocuparte entonces, esto no va a suceder. Esto debería motivarnos a alinear nuestras palabras con la palabra de Dios, porque necesitamos la fe para dar sustancia a lo que decimos. Y si lo que decimos está fuera de la palabra de Dios, la fe no se adherirá a ello. Y la fe no le dará sustancia. Está fuera de la ley. Sin embargo, ten cuidado. Aquí en esta tierra hay un forajido espiritual que intentará convencerte de que pongas en tu boca palabras que están fuera de la ley de Dios. Y esas palabras fuera de la ley autorizarán a Satanás a realizar sus obras prohibidas de pecado, de enfermedad, pobreza, muerte y toda clase de maldad. Dos reinos luchan por el control de tu lengua. Uno quiere legitimar el pecado y la muerte en la tierra, haciéndote hablar las palabras que están fuera de lo que Dios autoriza, fuera de la ley. Satanás quiere que te unas a él, siendo un proscrito espiritual, confesando y usando tu influencia en la tierra para hablar cosas que están fuera de la ley de Dios. Pero no tenemos que hacer eso. Podemos someter nuestra lengua a la obediencia y hablar conforme a cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el fundamento del mensaje de la palabra de fe. Pero la forma en que hemos tendido a usar el mensaje de la palabra de fe desde que le presté atención es esperar a tener una necesidad. Y luego, cuando tenemos una necesidad, vamos a las escrituras y encontramos la promesa en las escrituras, en la Biblia, donde Dios promete satisfacer esa necesidad. Y luego usamos esa escritura como base para hablar palabras de oración y palabras de fe. Y eso es correcto, eso es lo correcto, pero estoy convencido de que eso es solo el nivel más básico del uso de la palabra de fe y de cómo Dios quiere que lo usemos. Y eso es algo que solo hacemos un minuto al día o unos pocos minutos al día. Oramos y nos preguntamos, ¿cuál es esa promesa que satisface mi necesidad? Y confesamos esa promesa en oración. Está bien, pero ¿qué pasa con el resto del día, el resto de las 23 horas y 59 o lo que haya sobrado del día? ¿De qué estamos hablando entonces? Yo creo que hemos limitado el uso y el efecto de la verdad doctrinal de la palabra de fe, de cómo Dios obra y cómo nos diseñó para que nosotros obremos. Volvamos a nuestro versículo en que basé este mensaje. Salmo 103, capítulo 103, versículo 5. Ahí Jesús dice que Dios sacia nuestra boca con cosas buenas para que nuestra juventud se renueve. No dice que se trata de la promesa que renueva nuestra juventud, sino de las cosas buenas con las que Dios sacia nuestra boca. Y fíjense que Él dice, Él sacia nuestra boca con cosas buenas, en plural. No se refiere a una sola confesión de fe, sino a múltiples cosas, en plural, con las que desea que nuestra boca se llene. ¿Cuáles son esas cosas con las que desea que nuestra boca se llene? En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios desea que nuestra boca se sacie con cosas buenas. Y esas cosas con las que desea que nuestra boca se sacie son todas las palabras que salen de su boca, de la boca de Dios. Esto incluye la palabra que satisface tu necesidad actual.
Pero no esperes a tener una necesidad para buscar una palabra que confesar. Dios desea que tu boca esté llena de cada palabra que proviene de su boca. Para ello, necesitamos dedicar tiempo a su palabra, estudiar la Biblia, meditar en ella. No solo debemos leerla, sino también meditar, reflexionar, pidiendo la guía del Espíritu Santo que la vivifique, la haga vívida para nosotros. Pero no solo conocer las palabras, sino comprender lo que las palabras de Dios nos revelan sobre Dios mismo, sobre su voluntad, su naturaleza, su carácter, sus caminos. Son palabras, sus palabras son espíritu y vida. Necesitamos pues meditar, reflexionar en estas cosas hasta que el espíritu la vivifique en nosotros y nos dé una visión de quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter y de cada palabra que se ajusta a él para que podamos cuidar nuestros labios y hablar siempre solo las cosas que concuerden con la naturaleza y el carácter de Dios. Me quedan unos 4 puntos más que quiero mencionar y aclarar. Y después de cada uno leeré esta declaración, porque quiero que todos la comprendamos. Dios quiere que nuestra boca esté llena de todo lo bueno, no solo de unas pocas cosas buenas, todo lo bueno. Y solo cosas buenas todo el tiempo, hablando únicamente de lo que agrada y se ajusta a su naturaleza, su carácter y a su espíritu. Y así podemos enmarcar nuestro mundo con bendiciones, vida, luz, fe, esperanza, sanación, prosperidad y todo lo bueno siempre. Eso es tener la boca llena de cosas buenas. Pero, ¿qué pasa con las palabras cotidianas? Solemos usar el mensaje de la palabra de fe para encerrarnos por un momento en nuestro lugar de oración, encontrar una buena confesión, confesarla en oración durante unos minutos y luego seguir nuestro camino. Pero no podemos vivir en el lugar de oración todo el día. Tenemos que salir y hablar con palabras cotidianas. ¿Importan las palabras cotidianas? Creo que a veces, en el movimiento de la fe, nos hacemos a la idea de que solo importan las palabras de fe. Pero según Jesús, tus palabras cotidianas sí importan. En Mateo 12, versículos 36 y 37, Jesús dice, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Me parece que Jesús está diciendo todas las palabras importan, no solo nuestra confesión de fe. Cada palabra importa, cada palabra ociosa o como yo las llamaría palabras cotidianas. Pero no tomo este versículo como algo terrible y espantoso, como si el día del juicio, al final, Dios fuera a recordar cada palabra que alguna vez dijimos y fuéramos castigados y juzgados por cada cosa mala que dijimos. Para poner esto en contexto con el mensaje de hoy, creo que es justo y preciso decir que el versículo 7 dice, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Cada día, cada palabra que pronunciamos nos justifica para recibir las buenas promesas de Dios o si no, nos condena a cosechar pecado, enfermedad, pobreza, muerte y todo aquello que el diablo desea traernos a nosotros, porque somos los administradores de Dios sobre su planeta. Recuerden, somos su contraparte en la tierra, gobernando el planeta con palabra y fe. Y cada día, con nuestras palabras cotidianas, con cada palabra ociosa en nuestro discurso diario, autorizamos la voluntad de Dios revelada en sus palabras o, caso contrario, autorizamos la voluntad de Satanás para que se cumpla así en nuestra vida, con lo que estaríamos siendo pésimos administradores. Cada palabra tiende hacia la vida o hacia la muerte. A veces es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos hablando de miedo, enfermedad o muerte. Es sutil, pero está ahí.
Cada palabra tiende a la vida o a la muerte, como dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Está presente todo el tiempo, lo notes o no. ¿Cuántas veces al día decimos, tengo miedo de esto, de aquello o de alguna otra cosa? Eso suena a palabras que inspiran el miedo y a la muerte. En cambio, podríamos decir algo como, no temo, el Señor es mi libertador. La palabra de Dios nos autoriza a decir eso. O vemos las noticias y decimos, oh, la economía se está yendo a pique. ¿En serio? ¿Y se supone que tú también te vas a hundir con ella? ¿O podríamos estar diciendo lo que la palabra de Dios autoriza? Que mi Dios suplirá todas mis necesidades. Empezamos a hablar mal de los políticos. De hecho, últimamente me he sentido tentado a hacerlo. Escucho algunos podcasts políticos para estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Y la verdad, al empezar a ver y comprender lo que dicen y hacen algunos de mis líderes nacionales e internacionales, me doy cuenta de que estoy a punto de llamarlos las personas malvadas, demoníacas y horribles que realmente son. Pero entonces me di cuenta de que no, Dios no quiere que digas las cosas como son. Él quiere que seas como Él y que digas las cosas como si fueran. Y que en cambio proclame misericordia sobre estas personas para que se arrepientan y cambien, o que proclame misericordia para que Dios ejerza un juicio justo, para que no seamos oprimidos por tales personas. Pero no necesita que simplemente maldiga y hable mal de la gente. Así que las palabras cotidianas sí importan. De hecho, me encontré con esto recientemente en Proverbios 10:19. Dice, en la multitud de palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es sabio. Porque muy pocos de nosotros estamos tan desarrollados y maduros espiritualmente como para hablar mucho tiempo sin llegar a pecar. Cuanto más hablas, más probable es que el pecado salga de tu boca. Hay verdad en ese viejo dicho, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Sí, porque lo diré de nuevo. Dios quiere que nuestra boca esté llena de todo lo bueno y solo las cosas buenas, todo el tiempo, hablando solo lo que es agradable y conforme a su naturaleza, carácter y espíritu. Así marcamos a nuestro mundo con bendición, vida, luz, fe, esperanza, sanación, prosperidad y todo lo bueno. Tengo dos puntos más que quiero mencionar. El siguiente punto es que somos como un manantial puro. Santiago, capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice que al hablar con la lengua, bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres, que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debería ser así. ¿Acaso un manantial da agua dulce y amarga en la misma abertura? Pues no, ni debería. De la boca no debería brotar agua amarga y dulce. No debería decir, oh Señor, te bendecimos y te alabamos, pero maldigo a estos malditos políticos. Un momento, ¿acaso no acabamos de descubrir que ellos también están hechos a imagen de Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Y si no tienes nada bueno que decir, es una buena oportunidad para hacer una pausa, como yo he tenido que hacer muchas veces. Haz una pausa y ora y di, Señor, ¿qué piensas de esta situación? Porque no se me ocurre nada bueno que decir. Estoy seguro de que quieres que piense o que diga algo bueno. Así que, Señor, ayúdame a comprender esta situación de la vida, de la economía, de la política o de lo que sea. Ayúdame a comprenderla y verla como tú la ves, para que pueda pensar como tú piensas. Entonces podré empezar a hablar como tú hablas. Sí, Dios creó el mundo con palabras. Nosotros creamos nuestro mundo con palabras todos los días, con palabras cotidianas. Y ten cuidado con lo que consumes, con lo que ves y oyes. Ten cuidado con lo que dicen las noticias de la televisión, los comentaristas políticos o incluso tus amigos y tus amigos cristianos.
se te meterá adentro, se te meterá en la mente. Y si se te mete en la mente, puede meterse en el corazón. Y puedes empezar a creerlo. Y si empiezas a creerlo, te oirás a ti mismo diciendo, ten cuidado con lo que dejes entrar, porque hay un manantial. Recuerda, como decía James, hay un manantial que deberíamos darnos agua fresca para beber. Queremos agua fresca de vida y sanación para beber todos los días. Pero no permitas que la gente arroje basura en tu manantial. Como dice el dicho, entra basura, sale basura. Si dejas que la basura se acumule en el torrente de palabras que sale de tu boca, cuando necesites palabras frescas de sanación, de prosperidad y cosas buenas, piensas, puedo simplemente echar unas cuantas palabras de bendición y prosperidad en mi boca y beber de toda esa agua, pero en realidad la estás echando en un arroyo contaminado, donde has estado arrojando basura toda la semana. Y ahora quieres recibir una palabra fresca de sanación en la iglesia o algo así. Necesitas proteger ese manantial, dejando entrar solo cosas buenas y permitiendo que salga una corriente constante de palabras de bendición y vida, todos los días, sin dejar que ese torrente se contamine o se diluya. Porque Dios quiere que nuestra boca esté satisfecha con todo lo bueno y solo con cosas buenas, hablando únicamente lo que es agradable y conforme a su naturaleza, su carácter y su espíritu, enmarcando a nuestro mundo con bendición, vida, luz, fe, esperanza, sanación, prosperidad y todo lo bueno, siempre. Un último punto que quiero destacar, el de hacer de nosotros el hogar de Dios Padre. Seguimos hablando de llenar nuestra boca de cosas buenas. Eso permite que estamos haciendo así que seamos el hogar del Padre. En Juan 14:23 Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Con qué frecuencia pronunciamos palabras de oración o incluso cantamos canciones como, oh Dios, ven y habita en mi casa? En realidad, no necesitamos orar para que Dios habite en nuestro hogar. En cambio, lo que necesitamos hacer es lo que Él dijo aquí. Si alguien ama a Jesús, guardará sus palabras. Y si guardamos las palabras de Jesús, Él dijo, mi Padre nos amará y vendrá y habitará en nosotros. Si deseas la presencia de Dios en tu vida, en tus negocios, en tus finanzas, en tu salud, en tus relaciones, en todo, en todas partes, todo el tiempo, como un efecto de la presencia de Dios por la naturaleza que tiene sobre las cosas, si deseas ese efecto, lo único que realmente necesitas hacer es amar a Jesús, quien es la palabra de Dios, y amarlo lo suficiente para guardar las palabras de Dios y mantener las palabras de Dios en tu boca, y solo palabras que sean compatibles y conformes a Dios, a su naturaleza y carácter, en tu boca todo el tiempo. Así creas una atmósfera en la que Dios Padre se sienta como en casa y estará encantado de hacer su hogar contigo. No tienes ni siquiera que pedírselo. Donde quiera que encuentre sus palabras, está invitado y se siente como en casa. Entrará y hará su morada contigo. Así que hay que crear un ambiente en el que se sienta como en casa. Porque lo diré una vez más, Dios quiere que nuestra boca esté llena de toda clase de cosas buenas. No solo de unas pocas confesiones de fe cuando las necesitamos. Quiere que nuestra boca esté llena de toda clase de cosas buenas y solo de cosas buenas, todo el tiempo. Hablando en la vida cotidiana, con palabras comunes, en conversaciones y a donde quiera que vayamos. Hablando solo de aquello que sea agradable, conforme a su naturaleza, a su carácter, a su espíritu y a su vida. Para que con cada palabra que salga de nuestra boca, estamos en proceso de crear un mundo de bendición, de vida, luz, fe, esperanza, sanación, prosperidad y toda clase de cosas buenas todo el tiempo. Como nos dice en Proverbios 10:11, la boca del justo es una fuente de vida. Como mencionamos antes en Santiago, tienes una fuente que brota de ti. No quieres que dé agua dulce y amarga a la vez.
Quieres que siempre brote agua fresca y limpia. No solo para que tú bebas, sino para que tu juventud se renueve como un efecto natural de que Dios haga su morada en ti y se sienta como en casa en la atmósfera de las palabras que pronuncias. Porque tu atmósfera está llena de tantas palabras de bendición. Todo el tiempo. La bendición y la presencia de Dios te renuevan. La salud brota y la prosperidad llega y fluye. Quieres esa fuente de vida, no solo para ti, sino que dice que la boca del justo es una fuente de vida. Y creo que eso se refiere al mundo que nos rodea. Hay un mundo muerto, moribundo, reseco, sediento a nuestro alrededor, que necesita una fuente de vida. Y tu lengua, al hablar palabras de Dios, es la única fuente de vida que el mundo a tu alrededor tendrá. Y estoy convencido de que ese es el propósito del mensaje de la palabra de fe. Primero, que confesemos a Jesús como Señor y seamos salvos. Luego, que comencemos a hablar de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero, en última instancia, el uso maduro del mensaje de la palabra de fe consiste en llenar nuestra boca con toda clase de buenas palabras hasta que se convierta en una fuente de vida de la que el mundo alrededor pueda beber. Ese es el mensaje de la palabra de fe. Y ese es el fin de mi mensaje. Este, como les decía, fue el mensaje del anciano en la fe Bob Peck de Z Church, del Alcance. Ahora les voy a dar mi propio mensaje. No es el que acabo de traducir. Para acceder a la gracia, tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Creer que nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres reinar por la gracia en tu vida y en la vida eterna, repite esta oración conmigo. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia del pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Jesús, tú eres el Señor. Yo creo esto. Tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y es así. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora Lima, Perú. Que Dios los bendiga.